Daniel capítulo 1, quiero que me acompañen por favor, vamos a leer unos versos allí de la palabra. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Y ahora quiero que me acompañen al libro de los Salmos capítulo 2, del cual hemos tomado el tema para esta mañana. Salmos capítulo 2, versículo 4. Y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Amén. Vamos a iniciar y iniciamos con ese versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El plan de Satanás, ¿cuál era? Si, como leímos en los primeros versículos, tomaron en cautiverio al pueblo de Israel y trajeron a los príncipes del pueblo, ¿sí? Aquellos hombres importantes, jóvenes, ¿sí? Tomaron a aquellos jóvenes sabios y los trajo y los llevó a un sistema, ¿sí? Como podemos ver en el versículo 4, versículo 3 y 4, dice que escogió del linaje real de los príncipes a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, es decir, a hombres, a jóvenes que marcaban una referencia en el lugar donde estaban, que era el pueblo de Israel, ¿sí? Lo uno eran hijos de los príncipes, eran jóvenes de referencia, de una vital referencia, y para que fuesen enseñados en las letras y en la lengua de los caldeos, y tanto así que también se les diera de provisión de la comida del rey. ¿Cuál era el plan de Satanás con estos jóvenes? Después de todo, quería que Daniel no continuara el propósito por el cual Dios tenía a su pueblo. Todos sabemos que el Señor tenía el pueblo, ¿qué? Pueblo de Israel como el pueblo, ¿qué? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Escogido por Dios. Un pueblo que el Señor toma para mostrar su grandeza con un propósito eterno. No solamente es que me cayeron bien y el resto de la humanidad no. El pueblo de Israel fue escogido con un propósito especial para posteriormente enseñarnos todo lo que hoy en día estamos viendo. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es sombra de lo que hoy vivimos. Lo que sucedió en Babilonia es prácticamente lo que hoy vivimos en la tierra donde estamos, de la cual estamos, pero no pertenecemos. De lo mismo, la misma situación estaba pasando con estos jóvenes. Estaban en un lugar donde ¿qué? ¿Estaban ahí por su propia voluntad? No. ¿Pertenecían a ese lugar? No. De los cuales fueron obligados a tomar un sistema, ¿sí? De enseñanzas, de alimento, bueno, de muchas cosas que el enemigo tenía planeado. ¿Y cuál era el plan de Satanás? Que Daniel no continuara, al menos que no continuara como ese profeta por el cual Dios había llamado desde el principio ¿a quién? A Daniel, porque a eso lo había llamado con un propósito especial. ¿Cuál era su estrategia? Que el nombre de Israel, el nombre del Dios de Israel desapareciera del corazón de estos muchachos. Satanás sabe cómo hacer las jugadas, cómo moverlas, y lo llevó con, quizás la estrategia en este momento no fue venir y llevarlos encadenados, no, les presentó una serie de comodidades complacientes para que los muchachos se motivaran, ¿sí? Para que dijeran, bueno, parece que el cautiverio en este lugar no va a ser como tan costoso, tan difícil. Siga, comparte la comida del rey, nos van a enseñar en su universidad porque eran los sabios de la época. Si todos recordamos cuando vimos la civilización de Babilonia, fueron las civilizaciones más grandes, había mucho que aprender y puedan esos chicos decir, bueno, no está como nada mal, pero ellos tenían el discernimiento de parte de Dios. Daniel y sus amigos se dieron cuenta de que era una estrategia de Satanás. ¿Cuál era? Sacar el Dios de Israel, del pueblo de Israel, y desaparecerlo, como hasta el momento hemos podido ver. Todo el mundo quiere desaparecer el pueblo de Israel, desde el contexto natural, físico, ¿sí? Pero que también da una connotación espiritual. Esa era la estrategia de Satanás. Para esto era que Daniel y sus amigos fueron llevados con una estrategia. ¿Y cómo se llamaban sus amigos? No, resulta que esa era la estrategia de Satanás, quitar el propósito de Dios. ¿Me hago entender? Mire cómo hasta nosotros caemos muchas veces en esa trampa.
Ellos no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Esos fueron los nombres que el pueblo babilónico, que Nabucodonosor quería imponer en la vida. ¿De quién? De Ananías, Misael y Azarías. Es más, les puse una tarea a los chicos que me averiguaran qué significaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y ustedes saben que son nombres dados con un propósito. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. ¿Qué significa Ananías? Dios de misericordia. ¿Qué significa Misael? ¿Quién como Dios? ¿Qué significa Azarías? Jehová es mi ayudador. ¿Tenían propósito? Amén. Fueron establecidos con un propósito y el enemigo de Dios era cambiar ese propósito. Lo mismo que hace en la actualidad. Cambiar el propósito que Dios estableció desde el principio, cambiarlo con unas ideas erróneas, engañando. Y les cambió ahora sí por esos nombres de los cuales, y siempre suele pasar, si usted le pregunta por los nombres de los amigos de Daniel, siempre nos vamos Sadrach, Mesach y Abednego. Ese era el plan de Satanás. Les quiso cambiar sus nombres. ¿Y qué significan esos nombres? Eran nombres de ídolos paganos, ¿sí? Eran nombres que cambiaban totalmente el propósito de Dios. Era la estrategia. Fueron obligados a comer tanto material, espiritualmente, el alimento babilónico, ¿sí? Ese alimento que estaba servido tanto en la universidad, tanto en la academia, como también ese alimento que estaba consagrado ¿a quiénes? A los ídolos. Y no estamos lejos de eso. ¿Qué están alimentándose nuestros hijos en las universidades, en la academia? ¿Qué han hecho? ¿Cuál ha sido la estrategia del enemigo en estos tiempos o de hace un tiempo para acá? No se habla ya, mejor dicho, la clase de religión ya la sacaron, ¿cierto? Prácticamente religión no se habla o ya se habla desde un ámbito más general, más abierto. Habla de dioses, ¿sí? Habla de que ya cada quien puede tener su propio Dios, llevando esa misma línea de Nabucodonosor, esa misma línea del anticristo. Y esa es la línea que nos viene acompañando en este mundo, porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? Y es algo en lo cual nosotros debemos estar muy atentos. Y el libro de Daniel nos habla precisamente, me gusta muchísimo, porque nos lleva a despertarnos. Por favor, iglesia, como iglesia somos ese equivalente del pueblo de Dios, del cual tenemos un enemigo que debemos identificar y tener claro en nuestras vidas. Y ese enemigo cada día va a arreciar sus estrategias, va a arreciar sus ataques para contra la iglesia. Lo estábamos viendo cuando veíamos que obviamente vivimos épocas donde murieron muchos hermanos, pastores, pero eran como situaciones muy, muy pequeñas. Hoy en día ver que son miles y cientos de personas, iglesias en las cuales prenden una iglesia en fuego para matar a personas que buscan el nombre del Señor, del Rey vivo, del Rey verdadero, amén. O sea, no estamos lejos de esa misma situación de las cuales estaba viviendo Daniel y sus amigos. Y por un lado, siendo atacados con esa furia, pero también por otro lado, sutilmente, la iglesia viene también siendo permeada con un evangelio suave, un evangelio superficial, un evangelio como nos lo enseñaban los chicos hace unas semanas atrás, un evangelio a la carta. ¿Cómo quieres el evangelio? Y así mismo le presentaron a los jóvenes, a Daniel, venga, le presentaron la carta de Nabucodonosor. Y sutilmente iba entrando esa triste situación de las cuales debemos como iglesia tener muy presente. Y uno de esos enemigos grandes es la apostasía, de las cuales debemos nosotros como iglesia estar atentos a llevar esa palabra de verdad, a estar ceñidos de esa palabra. Y algo que Daniel siempre presentó, y como dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Y de la misma manera nosotros también debemos levantarnos como Daniel a decir, yo me propongo no contaminarme con la comida del rey de este siglo.
del príncipe de este siglo, de la cual debemos estar atentos. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo vemos a nuestro alrededor nuestra familia? Debemos estar cada día más atentos, más alerta. Y el libro de Daniel nos llama a eso, a ser entendidos y a estar atentos de lo que en el mundo el enemigo está utilizando estrategias para ¿qué? Sacar a nuestros hijos y sacar del corazón de nuestros hijos al Dios vivo y verdadero. Ustedes se han sentado a hablar con ellos, se han sentado a revisar con ellos qué piensan ellos de Dios, cuál es la comunión, cuál es la relación que tienen ellos. Amén. Y mira cuán difícil ha sido un día sábado poder reunir a nuestros jóvenes. Tenemos 3, 4, 5 jóvenes. ¿Dónde están? ¿Será que están comiendo de la comida del rey? Amén, iglesia. Entonces ese llamado a entender que el enemigo está haciendo una tarea y de la cual nosotros no debemos descuidar. A los hombres sabios que gobernaban Babilonia olvidaron algo. Y mire que Daniel tiene que ser ese referente en nuestra vida para entender que Daniel propuso no contaminarse. Olvidaron que el que había llamado a Daniel no había sido Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo: escójame a ese muchacho porque lo quiero para mis propósitos. No, resulta que el que lo había escogido, ¿quién fue? El Señor. El Señor fue el que llamó a Daniel con un plan y con un propósito especial. Nabucodonosor creía: listo, estoy haciendo mi tarea, pero se les olvidaba que el que había llamado a Daniel, el que había llamado a estos chicos, había sido el Señor. ¿Quién nos ha llamado a nosotros? Amén. Y entendamos que lo que el Señor ha extendido sobre nosotros ha sido un llamamiento santo, de lo cual Daniel tenía presente y por lo tanto se paró firme y dijo: no me contaminaré de la comida del rey. Y fue que firme en esa decisión. Y es la decisión de la cual nosotros debemos entender, porque hemos sido llamados con llamamiento santo. Usted está hoy aquí escuchando la palabra, usted está hoy sirviéndole al Señor, no por casualidad, no porque no tenía nada más que hacer, por la misericordia del Señor le ha alcanzado y le ha llamado. O si no, analice de dónde el Señor les ha sacado, de dónde el Señor nos ha llamado. Y es algo que debemos nosotros entender y valorar, el llamado que el Señor ha hecho. Y Daniel lo sabía muy bien, ¿sí? Y Daniel lo sabía muy bien. Y el enemigo también lo sabe muy bien. El enemigo sabe que el Señor pagó un precio muy grande. Es más, consideraría que Satanás considera más el valor de ese precio que en el que nosotros mismos valoramos el precio de la sangre en la cruz por nuestras vidas. Por lo tanto, el enemigo entonces no estaría haciendo lo que está haciendo. ¿De qué? De sacar al pueblo, de sacar a Dios del corazón de la humanidad. Amén. Y estamos en tiempos en los cuales necesitamos entender de que el Señor nos ha llamado para traernos libertad. Entonces, entendiendo que los planes del Señor, como dice allí en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Los planes del Señor son más grandes que los planes que tenga Satanás para contra nosotros. Amén. Los caminos del Señor más altos que los que tenga el enemigo en contra de nosotros. La iglesia está siendo atacada, la iglesia está siendo vituperada, la iglesia está siendo de una u otra manera que el enemigo queriendo permear para traer mentira, para traer engaño. Pero los planes del Señor son más grandes. Sus propósitos para con esta iglesia, la iglesia de Cristo, no estoy hablando la iglesia local, sino la iglesia en el mundo entero, son planes poderosos y son planes grandes, ¿sí? Son planes de gran magnitud que a veces nosotros no dimensionamos, que hacemos parte de la iglesia preciosa y poderosa de Cristo. Daniel sabía que hacía parte del pueblo de Dios y lo tenía claro en su corazón, y él sabía que eran mejores los planes de Dios. Entonces, de acuerdo con el plan de Nabucodonosor,
Daniel cesaría en su actividad profética y lo iba a utilizar para otros planes. ¿Cuál era el plan de Nabucodonosor con esos muchachos? Usarlos para extender su dominio, usarlos para extender su grandeza, su riqueza. ¿Usarlos para qué? Para extender sus planes, los planes que Nabucodonosor tenía con su imperio. Pero de acuerdo con el plan de Dios, él habría de continuar sirviendo, como lo leíamos en el versículo 21. ¿Y continuó Daniel hasta cuándo? Hasta el año primero del rey Ciro. Continuó sirviendo como su profeta. Y por cierto, que continuó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esa misma perseverancia es la que el Señor nos llama hoy, a que continuemos firmes, perseverantes en el plan y en el propósito de Dios. Aunque el enemigo se levante con estrategias, con mentiras, con muchas artimañas, sabemos que Dios tiene un plan y un propósito con nosotros y vamos a continuar. Amén. Porque ¿cuántos se han sentido cansados? ¿Cuántos se han sentido agotados? Pastor, ¿se ha sentido agotado y cansado? Con ganas de tirar la toalla y decir, no más, hoy no quiero ir a la iglesia. Pero resulta que es el que tiene que predicar. Se acordaba que tenía que predicar. Y a veces creemos que esto nos da a nosotros, a todos queremos a veces desistir, porque han venido retaliaciones del enemigo a su casa, a su vida. A todos nosotros hemos venido sobrellevando diferentes situaciones en sus familias. O alce la mano el que no ha tenido circunstancias que venga el enemigo a traer daño, dolor, enfermedad. El viernes en la noche teníamos la oportunidad de orar por una familia pastoral. Hace poquito nos enteramos que la esposa del pastor, una persona conocida, amiga, tiene cáncer. Y la vimos rapadita su cabecita. Dígame, cuando a usted le nombra cáncer en su familia, ¿a qué viene? Muerte, ¿cierto? Es un golpe fuerte, es un golpe que no esperamos, ¿sí? Que viene a tambalear nuestra estabilidad emocional, nuestra confianza en el Señor. Pero veíamos cómo ellos confían en el Señor y orábamos el viernes en la noche para que esa confianza en el Señor crezca. Y van a venir situaciones a nuestra casa, van a venir situaciones a nuestra vida que vendrán a traer zozobra en ese barco de nuestra vida en el camino del Señor. Pero tenemos que mantenernos como Daniel, continuar, perseverantes, firmes. Nos cansaremos, sí, pero el Señor nos levantará con la diestra de su justicia. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Daniel llegó a la edad de 15, 16 años cautivo a Babilonia y ya tenía 90 cuando vio que el rey Ciro promulgó ese edicto dándole libertad al pueblo de Israel, cumpliéndose la promesa que después de 70 años el pueblo ¿qué? Volvería, saldría ¿qué? Victorioso después de un tiempo de cautiverio, de humillación, de estar bajo esa cadena tortuosa de este imperio babilónico. Entonces podemos ver, Nabucodonosor había desaparecido, también su imperio ha desaparecido, pero Daniel había ¿qué? Permanecido. Los reyes vinieron después del imperio babilónico, siguió el imperio ¿qué? Persa. Pasaron y después de que murió Nabucodonosor, siguió su hijo, su nieto y todos esos reyes. ¿Ellos qué pasó? Murieron. Y todos, si seguimos haciendo, que ese estudio lo están haciendo todos los viernes con el pastor Daniel Dávila, que a propósito le acompañamos en esta mañana, podemos ver cómo pasó Daniel perseverante en medio de ¿qué? De esos reinos y de esos imperios. Pasaron los reyes, vinieron, se fueron, pero Daniel permaneció. Los imperios del mundo se levantaron y cayeron, pero Daniel permaneció. Los imperios pueden venir, pero van a ¿qué? Desaparecer. Y la iglesia triunfante va a ¿qué? A permanecer. Amén. Esa es nuestra consigna, esa es nuestra promesa gloriosa de la cual nosotros debemos aferrarnos.
Se levantarán líderes, se levantarán presidentes, se levantarán gobernantes que querrán hacer daño a la iglesia, que querrán amenazar a la iglesia. Pero ¿qué pasará con esos gobernantes? ¿Qué pasará con esos gobernantes? Pasarán, desaparecerán, y la iglesia triunfante permanecerá. ¿Y quién es la iglesia triunfante? Nosotros somos esa iglesia triunfante. Esto nos tiene a nosotros que llenar de aliento, nos tiene que llenar de esperanza frente a las noticias que a veces esas noticias es preferible a veces no verlas. Es preferible, usted abre el celular, abre Facebook. Bueno, yo creo que ustedes no ven Facebook. No, mentiras. ¿Y qué van a ver? Políticos, gobernantes ofreciendo, y es algo en lo cual me ayuda a caracterizar la vida de Daniel. Daniel no le importaba quién era el gobernante de turno, él sabía quién era. Él era un hijo del pueblo de Dios, amén, para cumplir un propósito en el lugar donde estuviese. A él no le afanaba que si moría Nabucodonosor siguiera a su hijo, a él no le importó que después de Nabucodonosor llegara el imperio persa y se levantara otro gobernante. Él siempre permaneció haciendo la voluntad de Dios y mirando ¿a dónde? Al reino de los cielos, donde está ¿quién? Su Rey y Señor, amén. Y es de lo cual nosotros debemos entender, porque a veces nos desgastamos en cosas de este mundo, peleando y defendiendo a gobernantes. Por favor, no nos desgastemos con eso. Más bien nosotros debemos hacer la tarea de confiar ¿en quién? En nuestro Dios y Señor, nuestro gobernante principal, el Rey de Reyes. Y algo que caracterizaba a Daniel era eso, que Dios lo puso en lugares. Señor, ¿quiere que sea esto? Listo, sí Señor, allí estaré. ¿Sí? Duró un tiempo donde Daniel estuvo desaparecido y la hija del rey Nabucodonosor fue el que lo llamó. Venga, yo conozco un tal Daniel, que sean más bien que nos llamen a nosotros y nosotros no estar ahí, que nos llamen a nosotros para orar. Si el Señor nos llama a orar por este gobernante, vamos a orar, pero no prestemos, y tristemente algo que está sucediendo, se están prestando los púlpitos para poner gobernantes terrenales que son corruptos, amén. Y eso es algo en lo cual estrategia del enemigo para robar ¿qué? El propósito por el cual la iglesia ha sido establecida en la tierra, para hacer luz, amén. A veces nos incomoda un poquito este tema, pero es algo en lo que Daniel el libro de Daniel nos viene enseñando. Entonces pasaron esos imperios, pero Daniel permaneció. Pasarán esos imperios, pero la iglesia permanecerá, amén. Entonces hasta el año primero permaneció Daniel, en el año primero del rey Ciro, que fue el año en el que se promulgó el edicto que permitía que la iglesia saliera. Hay un salmo muy hermoso y le decía a los chicos que a veces cantamos ese salmo que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que ¿qué? Como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Yo creo, y yo les decía, transportémonos a ese momento donde esa iglesia, donde ese pueblo que había sido humillado, que duró durante 70 años bajo opresión de un reinado, de un imperio, decir: el Señor nos ha traído su promesa de libertad. Y salían este pueblo, salía estas migrantes caminando por esas tierras, yendo a esa tierra que no habían olvidado, que era el pueblo, su tierra, el pueblo de Israel. Y salían gozosos, sacaron el arpa, dice la palabra, que descolgaron los instrumentos y salían llorando, recordando de dónde eran ellos, amén. Todo ese sufrimiento que a veces llevamos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, ¿cuántas lágrimas hemos derramado? ¿Cuántas lágrimas has derramado como seguidor de Cristo? Esas lágrimas se convertirán ¿en qué? En gozo. Esa tristeza será cambiado ¿en qué? En alegría.
Y yo veía ese pueblo de Israel, es la iglesia, que quizás ha venido siendo, cuántas vidas de nuestros antepasados entregaron su vida por la palabra, entregaron su vida por extender el evangelio. Los mismos apóstoles entregaron, pero no fue en vano. Todo ha sido para que nosotros hoy estemos recibiendo esa buena noticia. Y llegará ese momento donde nuestra libertad plena, a la cual estamos próximos. ¿Cuántos esperan esa plena libertad de llegar a esa tierra prometida? Aquí en este mundo no esperemos nada, no esperemos, la herencia de mi abuela. Bueno, mi abuelita no creo que me vaya a dejar herencia, pero sí tengo una herencia gloriosa, grande, de la cual veo, miro en ojos de fe, no con los ojos naturales, esperando edificar, porque hoy estamos preocupados edificando y haciendo, pero estamos descuidando nuestra herencia más gloriosa. Amén. Y es la herencia que adquiriremos en la libertad plena en Cristo Jesús. Pero mientras tanto, confiamos en ese Señor, en el Rey de Reyes, que como mantuvo y continuó la vida de Daniel, como iglesia, continuemos perseverantes. Continuemos perseverantes, iglesia. Que esas lágrimas que tú has derramado en el secreto, esas lágrimas que has derramado en los tiempos de desánimo, llore, preséntelas delante de Dios, porque esas lágrimas serán cambiadas por gozo y alegría. Amén. Esas lágrimas son las que nos sostienen para continuar adelante. Amén. Qué maravilloso es. Y esta es la risa del que estábamos hablando, la risa semejante a la risa de Dios. Satanás creía que a través de Nabucodonosor iba a sacar del corazón de estos chicos de Dios, iba a cambiar el plan y desaparecer al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo lleva Satanás con ese plan de desaparecer su pueblo desde el ámbito natural? ¿Cuánto lleva? Lo hizo en las épocas de estos imperios, posteriormente con los nazis. Ahorita vimos un tiempo también muy puntual que nos señala desde el ámbito como nación, pero sigue siendo la nación de la cual Dios tiene una promesa. ¿Sí? Aunque es una nación que va a recibir un juicio, allá ellos, pero Dios tiene una promesa sobre ese pueblo. Pero ahora nosotros somos su pueblo. Amén. Y esas mismas promesas que el Señor ha extendido también se extienden a nosotros. Esas mismas indicaciones que se le dio a Daniel son indicaciones para su iglesia y para nosotros. Sus promesas también se extienden a nosotros. Los intentos de destruir el pueblo de Dios por la fuerza, por el horno ardiendo, después de estar en medio de leones salvajes, todas han fracasado. Y esa es la noticia en esta mañana. Todos los intentos que tenga Satanás por destruirte como hijo de Dios, por destruir a la iglesia, ¿van a qué? A fracasar. Amén. Cualquier intento que haga Satanás por dañar a su iglesia va a fracasar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice su palabra que ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque somos su iglesia. Amén. Ninguna arma forjada contra nuestras vidas prosperará. Daniel permaneció. Además de ser esto un hecho histórico, esto también es un hecho significativamente profético, porque Daniel es representante de un hijo del pueblo de Dios. ¿Y quién es hijo del pueblo de Dios? Todo aquel que haya ¿qué? Reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces esa profecía también se extiende a la iglesia, a la iglesia de que en todas las épocas ha venido sobrellevando. Y mire que es triste ver que nosotros que tenemos esta oportunidad de reunirnos, a orar, a compartir como iglesia, a compartir como cuerpo de Cristo, a vivir en unidad como cuerpo de Cristo, a veces nosotros no lo valoramos ni no lo aprovechamos. Amén. En la China, hace poquito escuchaba la noticia de un pastor
que salió después de estar 13 años preso. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. ¿Usted cuántos días ha estado preso por predicar el evangelio? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Media hora? ¿Cuánto tiempo ha estado usted preso? ¿Cuántos han recibido un latigazo por entregar un tratado? Nos han dado un puertazo, ¿cierto, Elizabeth? Cuando íbamos como cadetes, íbamos a llevar un tratado evangelizando y pronto tome su puertazo. Que eso sea bienvenido como parte del sufrimiento de llevar el mensaje de vida. Pero realmente no ha sido nada con lo que otras vidas han sobrellevado. Muerte de cruz, castigos, diferentes maneras que han sido torturados por llevar ese mensaje. Pero todo eso que el enemigo haya intentado, vaya a utilizar, todas esas tretas, todas las conspiraciones que levanten los gobernantes, todo lo que se levante en contra de nosotros, dice la palabra que ningún fundamento. Quiero que me ayuden allí en el libro de Salmos capítulo 125 versículo 1. ¿Qué dice allí la palabra en el libro de Salmos? Todo eso que el enemigo levante en contra de la iglesia, en contra todas esas tormentas que se levanten, los fundamentos de Sión no serán removidos. Y dice la palabra, el Salmo 125 versículo 1, quiero que lo leamos con voz fuerte. ¿Qué dice ese salmo? ¿Ya lo tenemos? Dice a la voz de 3, 1, 2, 3, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Esa es la iglesia de Cristo. Esos somos los que confiamos en el Señor, que somos como el monte de Sión, que no será removido, que permanecerá para siempre. Los enemigos del Señor se levantarán, pero desaparecerán. Serán como el tamo que arrebata el viento, como el tamo delante del Señor. Desaparecerán, pero los hijos de Dios permaneceremos. La tierra pasará, amén, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Qué hermosa promesa, y aplica para nosotros. Entonces, esta es una palabra de ánimo, es una palabra de levantarnos, que somos la iglesia preciosa y poderosa de Cristo. Se levantará el enemigo en contra de nosotros, pero los que confiamos en el Señor permaneceremos, amén. Así como Daniel permaneció, así como Daniel continuó, esa promesa está también para nosotros. Pero eso aún no es todo lo que encontramos en ese capítulo. Eso es una primera parte. Como iglesia permaneceremos, como iglesia continuaremos agarrados ¿de qué? De la mano preciosa y poderosa del Señor. Cuando hayan esos momentos de desánimo, volteemos a mirar a Daniel. ¿Estuvo usted en el foso de los leones? Quizás alrededor pueden haber leones, problemas, circunstancias que son como esos leones que quieran como devorarnos. ¿Recuerda el sueño, Pastor José? Como esos leones que querían como alcanzarnos. Son esos leones que quizás el enemigo quiera poner para atemorizarnos. Pero ¿quién estuvo con Daniel? El Señor Dios, el Rey poderoso, que también está con nosotros. Amén. El mismo Dios de Daniel es el mismo Dios que usted hoy proclama, que usted hoy exalta, que usted hoy glorifica. Es el mismo Dios. Amén. Y como dice la palabra, el que se sienta en los cielos se reirá. Yo apenas me imagino esa imagen del Señor sentado en el cielo, sonriente. Nosotros llorando, quizás, pero el Señor sonriente. Cuando usted va con un problema, con una situación difícil, en el caso puntual cuando estábamos más chicos, ay Dios mío, tengo este problema, y usted va donde su padre, y su padre lo recibe con una sonrisa. ¿Qué pasa con usted? Cuando un hijo suyo viene con un problema, que para ellos es un gran problema, pero que sabe que usted tiene solución para ese problema, y usted lo recibe con una sonrisa, ¿qué pasa con su hijo? Descansa, amén, descansa, porque para ellos puede ser un problema grande,
Y así mismo sucede con nuestro Padre Celestial. El que está sentado en el trono se reirá, porque el Señor ya nos dio su victoria. ¿Cuál es su problema? ¿Que Satanás lo está persiguiendo? ¿Que Satanás quiere destruirlo? El Señor se va a reír y va a decir: yo ya he dado la victoria. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acudir a quién? A ese Padre bueno, a ese Padre bondadoso, a ese Padre que tiene respuesta y solución a esa necesidad, a ese Padre que tiene ya todo bajo control, a ese Padre que ya está esperando ese momento para venir y traer libertad completa, esa libertad eterna a su pueblo. ¿Cuántos añoran ese momento? Sus planes y sus caminos son más altos. El enemigo creyó que iba a instruir a Daniel. Creyó que lo iba a instruir en sus planes, que iba a cambiar sus pensamientos, creyó que lo iba a adoctrinar. Dice el versículo de Daniel, versículo 3, que los llevó para enseñarlos en qué, en toda letra y en toda lengua de los, versículo 4, perdón, y que los enseñase en las letras y lenguas de los caldeos, para que ¿qué? Para que Daniel y sus amigos se pudiesen doblegar ante los ídolos de aquel momento. Pero le salió mal su plan. Resulta, y si ustedes pueden analizar, creo que en algún momento les había dicho, cuando Jesús nació en Belén, ¿vinieron de dónde? ¿De dónde vinieron? ¿Y quiénes vinieron? Los reyes no habla específicamente, la Biblia no dice que eran reyes, dicen que venían del oriente unos magos, sabios, ¿sí? Unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué pasó? Nabucodonosor creyó que iba a adoctrinar a aquellos jóvenes. Nabucodonosor creyó: ay, este es mi plan, voy a sacar el Dios de ellos para que ellos sirvan a nuestros dioses. Mientras tanto, mientras el enemigo fragua sus planes, cuando nosotros obedecemos al Señor, Daniel obedeció al Señor. ¿Y qué hizo Daniel mientras tanto? Mientras que estaba alrededor de esos sabios, de esos magos, de esos astrólogos, ¿qué estuvo haciendo Daniel? ¿Jugando con ellos? Enseñándoles ¿qué? Al Dios de Israel, enseñándole la sabiduría del Dios de Israel, enseñándoles que había una profecía, que se iba a levantar una estrella sobre Jacob. Eso lo dijo el profeta Balaán en el libro de Números capítulo 5, que se levantaría una estrella. Y mientras que a veces nosotros perdemos el tiempo en discusiones o en cosas que debemos nosotros no perder nuestro tiempo, Daniel no estaba perdiendo su tiempo. ¿El que hizo? Fue evangelizando a los caldeos, evangelizando a esos sabios. O sea, quienes años después fueron buscando la estrella que se había puesto sobre Jacob, la estrella que indicaba que vendría ¿quién? El Salvador. No vinieron los judíos, eran hombres del oriente, o sea, eran ¿quiénes? Esos caldeos, en los cuales el enemigo pensó que iba a adoctrinar a estos jóvenes, y estos jóvenes lo que hicieron fue adoctrinarlos con el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Porque fueron estos caldeos, estos magos, los que venían buscando la estrella. ¿Cómo es posible que estos astrólogos del oriente viniesen buscando la estrella? ¿De quién les había evangelizado? ¿Quién les había enseñado? Daniel y sus amigos. Ellos no perdieron el tiempo. O sea, y adicional a eso, también puso, y vamos allí al libro de Mateo capítulo 2, versículo 1, y dice: y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos ¿qué? Unos magos. Ellos eran los hijos de los hijos de los hijos de aquellos magos que estuvieron ¿con quién? Con Daniel. Imagínense el poder del evangelio, imagínense el poder de aquel hombre llevando el evangelio. ¿Cuántos años transcurrieron?
¿Cuántos años transcurrieron de Daniel al nacimiento de Cristo? ¿Alguno me puede ayudar con esa data? Daniel existió en el 530 antes de Cristo. O sea, ¿cuántos años pasaron? Alrededor de unos 500 años. Son 400 o 500 años. 500 años y la palabra del Señor corrió, permaneció por estos hombres y llegaron a este momento donde hombres del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron que esa es la profecía que había dado el profeta Miqueas: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, la doble tarea de Daniel, la doble tarea de estos muchachos: permanecieron firmes, permanecieron todo ese tiempo, pero también llevaron el mensaje de salvación, el mensaje de evangelismo. Para mí esta también es una historia preciosa y poderosa de que el Señor, los planes del Señor son más altos. Y quiero que terminemos allí en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 9 al terminar. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Esto sucedió con Daniel. El plan de Dios a través de la vida de estos hombres, y se cumplió lo que dice aquí el Señor. Dice: porque así será mi palabra que sale de mi boca. Y todo lo que sale de la boca del Señor, ¿qué pasa? Se cumplirá, será prosperada y se cumplirá. Amén. Entonces es una historia en la cual debemos nosotros entender dos propósitos importantes y especiales: permanecer a pesar de ¿qué? De toda la turbulencia que haya a nuestro alrededor. Y no crea, eso apenas es el principio de dolores, apenas es el comienzo. Vuelvo e insisto, no sabemos si el año entrante se vaya a subir quién sabe quién presidente, pero eso no nos debe a nosotros trasnochar. Que nos trasnoche mi perseverancia en el Señor, que me trasnoche si estoy haciendo lo que Daniel hizo mientras estuvo en cautiverio. ¿Qué hizo Daniel? Hablarle a esos hombres sabios al cual Dios los había puesto alrededor de ellos. Amén. Perseverar en el Señor y compartir la buena noticia de salvación. Amén. Decirle que nosotros no confiamos en hombres, gobernantes. A nosotros lo que menos nos debe preocupar son ellos, porque nuestra ciudadanía es ¿qué? Celestial. Nuestra ciudadanía es eterna, es el reino de los cielos. Ya nosotros no pertenecemos a este mundo. Amén. Y nosotros seguir ahí trabajando, esforzados, que vamos a seguir luchando. Y quiero que por favor, Paulita, me ponga esa diapositiva que en algún momento alguien me compartió y me llama y nos llena de esperanza esa consigna que quiero que leamos. No sé, de pronto está muy pequeñita la letra. Y dice así, voy a leerles a favor de todos: y cuando la vida haya terminado aquí en la tierra, las batallas terminadas, las armas colgadas. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestras armas? Su palabra y todas las herramientas con las que Dios me ha dado, su oración,
el ayuno, la vigilia, la armadura que Dios nos ha dado. Y dice, las armas colgadas, y lleguemos a casa en ese gran amanecer, cuando el alba eterna rompa en claridad, cuando su pueblo a su patria llegue ya, al ver esa gran mesa extendida para la cena. Mirándonos unos a otros, veteranos con cicatrices de batallas, con lágrimas de gozo corriendo por nuestro rostro, al ver a quién, al Rey saliendo en su belleza y santidad, diciéndonos: no lloren, todo ha terminado, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Las luchas del camino, gloria a Dios. Las luchas del camino parecerán nada